Mi nombre es Santiago Setti, soy estudiante de doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales y hoy les voy a presentar mi segundo seminario que se llama Evaluación de los datos del instrumento JEDI en translaciones forestales. Los objetivos de este seminario, que espero hacerlo lo más cortito posible, es hacer una breve introducción, una breve reseña de lo que son los datos lineales y lo que es la misión JEDI en particular, que ya lo vamos a explicar en una de las diapositivas. Hacer una muy breve revisión de estado del arte sobre lo que hay hecho sobre evaluación de los datos de JEDI para caracterizar alturas de implantaciones en masas implantadas. Y por último, hacer una evaluación de la calidad de estos datos de JEDI en un sitio en los cuales yo tengo datos de inventario de campo acá en Argentina. Así que básicamente de esa manera se estructura la presentación. Primero vamos a ver algunas nociones básicas de lo que es el LIDAR, algunos datos básicos de la emisión JEDI y finalmente un poco de discusión y conclusiones sobre los resultados. Entonces vamos a empezar por definir algunos conceptos. Para empezar tenemos que hablar de qué es el LIDAR, de qué se trata el LIDAR o en qué consiste esta tecnología. LIDAR es el acrónimo de Light Detection and Ranging, que es básicamente un instrumento de iluminación activo que se basa en el envío de pulsos láser. Para los que vienen del área del radar, como luego por ejemplo, es una tecnología muy parecida, se trata de un sistema de detección activo que tiene su propia fuente para emitir pulsos hacia distintos objetivos que están en una superficie. Yo acá en esta ilustración tengo un LIDAR que está aerotransportado en una plataforma aérea, pero también podemos hablar de LIDAR que está a nivel terrestre, en un vehículo, o puede ser LIDAR también en un barco, en una embarcación. No se usa solamente LIDAR para hacer relevamientos aéreos. Pero en este caso, en el seminario de hoy, nos vamos a centrar en este tipo de LIDAR, mirando la superficie de arriba y en particular en los LIDAR montados en plataformas satélites. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el LIDAR? Explicado de manera muy sintética. Emite una serie de pulsos y estos pulsos, cada uno de estos pulsos va interactuando con distintos elementos de superficie. Por ejemplo, si tenemos un árbol, que está centrado en la presentación de hoy, algunos de los pulsos van a chocar contra la copa de los árboles y van a retornar con determinada intensidad o amplitud que mide el similar al radar. Algunos de esos van a rebotar contra los troncos, otros contra el mismo suelo, otros contra hojas más pequeñas, y de esa forma el LIDAR va construyendo algo que se conoce como una curva de reflectividad. ¿Qué capacidad tiene de hacer el LIDAR casi inmediatamente, sin ningún procesamiento, de reconstruir esa curva a nivel vertical? Porque sabiendo el tiempo que tardó el pulso en ir y volver, haciendo una regla de simple, muy simple, puede determinar la elevación a la altura de cada uno de esos retornos. Entonces, una medición muy directa que nos da cualquier sistema de LIDAR es un perfil de elevación vertical de la señal que vuelve de los objetos que iluminan. Me olvidé de decir en qué longitud de onda trabaja el LIDAR. Trabaja en general en la longitud de onda de los trabajos cercanos, más o menos, por unos 1000 o 900 y pico de nanómetros. Pero hay algunos LIDAR, por ejemplo, diseñados más para estudios de batimetría, que trabajan en el orden de los 500 nanómetros. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos, esta curva de reflectividad vertical cuando tenemos un LIDAR, pero ahí es donde se empieza a diferenciar los distintos sistemas de computación. Porque de todo ese retorno que vuelve, a la hora de diseñar el instrumento, uno puede elegirse registrar ciertos retornos cada cierta cantidad de intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo, que tan chico, tan grande sea, define que vamos a hablar de una medición más bien discreta, más continua, o si va a medir directamente los fotones, las partículas más básicas de energía, y con eso se va a construir una función de probabilidad, de distribución de probabilidad de estas respuestas. En el caso de los sistemas de LIDAR por medición discreta, pasa el primer caso de lo que dije, que es que se mide una serie de una cantidad fija que suele ser de no más de 5 de retornos. ¿Bien?
Y esos retornos se miden o se eligen en donde están los picos de retorno de la energía de la onda, de retorno de los pulsos que envía el instrumento. Entonces, cuando tenemos estos tipos de sistemas que son discretos, vamos a tener hasta 5 respuestas, puede llegar a haber 6, pero si uno mira mucho en literatura, no va a encontrar mucho más que esa cantidad de mediciones. Cuando hacemos una medición completa, o sea, continua, cuando medíamos todo el retorno de la señal, hablamos de sistemas que se conocen como FW o Full Waveform. Waveform sería, yo no encontré la verdad una manera de decirlo en español, pero sería como la forma de la onda, o que se mide la forma de la onda de manera completa y continua. Obviamente, esto tiene mucho más detalle, pero también en términos de complejidad de procesamiento y demanda de cantidad de datos que necesitan, más complicado que un LIDAR que mide las cosas de manera discreta. En realidad no es una medición totalmente continua, está intervalada en intervalos de tiempo muy chiquititos, por ejemplo, de 1 nanosegundo, pero a los fines prácticos se considera que mide de manera continua. Y después hay un tercer sistema que es bastante más nuevo que los otros dos, que se denomina conteo de fotones. Básicamente, más que medir los retornos puntuales o cada 1 nanosegundo, como un waveform, lo que hace estos sistemas, que son muy sensibles, miden directamente la cantidad de fotones. Y se construye una función, digamos, una función de distribución de la probabilidad, de la densidad de la probabilidad de estos fotones. ¿Qué dice la teoría de esta forma de medir? Es que esta función de densidad de probabilidad de distribución de los fotones termina asemejando a lo que sería un full waveform. ¿Por qué menciono esta modalidad particular? Porque hay uno de los LIDAR orbitales, que ahora vamos a mencionar en la próxima diapositiva, que utiliza este sistema. JEDI, que es lo que nos centramos hoy, adquiere bajo la forma full waveform. Entonces, obviamente hay ventajas y desventajas de trabajar con estas dos maneras de adquirir, la forma discreta y la forma continua, si le llamamos comillas así. Si uno quiere hacer un mapeo a nivel tridimensional, o sea, de los objetos en todas sus dimensiones, obviamente va a convenir hacer un relevamiento de manera continua, porque se va a tener una densidad de información a nivel vertical, la distribución vertical, mucho más alta que si lo hacemos de manera discreta. Si en cambio nosotros queremos hacer un mapeo más a nivel horizontal, por ejemplo un mapeo topográfico, en realidad lo podríamos hacer con un full waveform, pero con la medición discreta no alcanza. Un mapeo que queremos hacer a nivel horizontal, topográfico, no nos importa tanto cómo se distribuyen verticalmente los dispersos, sino más bien espacialmente. La densidad de puntos, yo acá le puse como una ventaja o como que lleva a la delantera el sistema discreto. ¿Por qué? Porque por una cuestión de practicidad o de factibilidad en realidad, de capacidad de almacenamiento, uno puede tener mayor densidad de puntos medidos por kilómetro cuadrado de manera discreta que por waveform. ¿Qué está detrás de esto? Que generalmente cuando yo voy a relevar el terreno con full waveform, voy a tener un área mucho más chiquita por cantidad de puntos o cantidad de datos que puedo almacenar. Y en cuanto a costo de procesamiento, esto ya lo había dicho antes, obviamente los datos en full waveform son más costosos. En general, en lo que es satelital de LIDAR, lo que usa full waveform se usa para mapear superficies continuas o masas continuas, y las masas forestales. Si queremos mapear porciones de terreno más chicas, podemos ir a usar esta modalidad, que es el de retorno discreto. Como yo les había dicho antes, hay un montón de plataformas en las que podemos montar todo el LIDAR.
pero hoy nos vamos a centrar en aquellos líderes que están montados en plataformas satelitales. La historia de los líderes satelitales sí es bastante larga, tiene ya unos 20 años, un poquito más, pero los ejemplos de misiones satelitales no son tan abundantes como el caso de líderes transportados o líderes terrestres. Básicamente, en lo que es lo satelital, en los últimos 20, 25 años podemos nombrar a tres grandes misiones. En primer lugar está la misión ISAT, una misión operativa entre el año 2003 y 2009, que tuvo un líder, montado un instrumento de líder que adquiría en el modo FW, Full Welcome. El instrumento que líder en sí que estuvo montado en esta plataforma se llamó GLASS, y fue una misión pensada principalmente para la medición de la masa de hielo, el volumen de masa de hielo, el grosor de la capa de hielo en ciertos territorios. Su predecesor fue ISAT-2, que sigue activo hasta el presente, fue lanzado en el año 2018, y su instrumento se llama Atlas. Este ISAT-2 es el que trabaja con el método de conteo de fotones, el tercer método que les había mencionado antes. Y ISAT-2 tiene un arco de aplicaciones un poquito más amplio que su predecesor, que se enfocaba solamente en la masa de hielo. ISAT-2 también busca medir, por ejemplo, caracterizar masa forestal. También se sigue usando para medición de masa de hielo. Y por último tenemos JEDI, que es el que hablamos hoy, y a diferencia de los otros dos, no opera sobre su propia plataforma satelital, sino que está montado en las estaciones espaciales internacionales. Entonces, el instrumento JEDI, el nombre de la misión tiene el mismo nombre del instrumento, fue llevado a la ISS, a la Estación Espacial Internacional, en el año 2018, y estuvo activo hasta, si no me equivoco, si no lo recuerdo, hasta marzo, hasta el estamos en abril. Originalmente estaba planificado para 3 años, pero se extendió un poco más. JEDI, en primer lugar, por el rango de latitud que cubre, pero también por cuestiones estratégicas, está pensado especialmente para aplicaciones forestales. Vamos a hablar ahora un poco más de lo que es JEDI. Lo que busca JEDI es caracterizar 4 grandes estructuras o parámetros estructurales. La topografía, en primer lugar, la altura de la copa de los árboles, el porcentaje de cobertura arbórea en los territorios y la distribución vertical de esas variables. El fin estimado de recolección de los datos era enero de 2023, pero bueno, aquí hay un link que no lo vamos a abrir ahora, también más la presentación de Twitter, donde se anuncia esto de que hace unos días en marzo efectivamente dejó de estar operando. Esto no significa que sea el fin de la misión, sino que probablemente a fines del año que viene vuelva a estar operativo para otro ciclo de recolección de datos. Pero bueno, tiene una gran densidad de datos, una gran cantidad de datos adquiridas desde 2018 hasta ahora, y es un dataset realmente interesante para hacer estudios de este tipo. Y a mí gratamente me sorprendió que, a pesar de ser una misión bastante nueva, hay mucha literatura al respecto sobre aplicaciones de JEDI y sobre la elaboración de estos datos con datos de campo de datos. Bueno, esto muestra un poco la densidad de datos que había al 2019, me parece. O sea que si hacemos este mismo mapa hoy en día, digamos, veremos el amarillo en muchos más lugares de lo que se ve ahí. Y la particularidad que tiene JEDI es que en las latitudes muy altas, tanto al norte como al sur, no hay datos, no hay adquisición. Entonces, por ejemplo, para todo lo que es bosque boreal, templado boreal, que hay mucho en las latitudes del norte, no hay datos de esta lista. Por suerte, en la Argentina en particular, que es la zona, creo que a nosotros por ahí más nos interesa, hay muchos datos aquí. A ver, generalmente algunos de ustedes han trabajado con LIDAR o han visto datos de LIDAR y más probablemente han visto datos de transportados. La resolución de esos datos es muy alta. Puede mapear, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, si estamos trabajando en árboles, en bosque, puede mapear a nivel de un individuo. En el caso de JEDI, estamos hablando de una resolución un poco más gruesa.
¿Por qué? Porque esto está montado en el espacio, a miles de kilómetros de distancia, en el espacio, a cientos de kilómetros de distancia, la Estación Espacial Internacional, y emite un montón de pulsos por segundo, pero no alcanza el ISO para que no sea muy detallado. De hecho, vamos a ver que no hace un barrido completo del terreno, sino que toma como transectas o hace el terreno. Por los parámetros con los que adquiere el instrumento, la huella se llama, caso es la huella porque no es el punto particular, sino la huella del instrumento, termina siendo de unos 25 metros de diámetro. Y la señal que se mide, si bien hay un muestreo cada un nanosegundo, cuando uno obtiene los productos más masticados de JEDI, está muestrado en un percentil por percentil. Tenemos 100 muestras del perfil vertical de altura relativa de los árboles. Esto para verlo un poquito más prácticamente, así como adquiere el JEDI. JEDI no adquiere de manera continua, sino que toma los datos en transectas o bases. Cada una de esas transectas o bases se llaman beams, y entre cada uno de ellos, en la dirección perpendicular a la de vuelo, hay una distancia de 600 metros. Entre cada uno de los disparos o huellas, shots como le dicen en inglés, hay una distancia de 60. Entonces, si uno se descarga los datos de edad de cualquier zona del mundo, debería haber algo similar a eso. Y los beams o los haces se dividen según qué tan fuerte, con qué potencia haya sido emitido. Los amarillos, que son los power beams, son emitidos con mayor fuerza o mayor energía, y los rojos, los cover beams, son los que han sido emitidos con menor fuerza, menor energía. Y obviamente, al igual que en varias de estas misiones, hay un montón de productos que tienen que ver con el nivel de procesamiento. En particular, los datos que vamos a mostrar hoy son derivados del producto L2A. El producto L2A ya tiene calculada la elevación absoluta de los retornos y las alturas relativas, que es lo que nos interesa en el caso de tener una altura de árboles. Ya hay otros productos de nivel más elevado que llegan a calcular inclusive la cantidad de biomasa. Y eso ya no es a nivel de huella o de disparo, sino a nivel de grilla, en formato raster. En cuanto a la latencia, más que periodo de revisita, en general se habla de latencia, o sea, cada cuántos datos, para una zona puede haber datos. Y es de más o menos 4 meses para estos 3 primeros productos, estos 4 primeros productos, y de 6 meses para los productos más avanzados que hacen los cálculos de biomasa. Esto es un poco un tecnicismo, digamos, cuando uno se baja un producto de JEDI, los datos de JEDI vienen en el formato HDF5, por eso el punto H5, y los nombres hacen referencia a datos de la adquisición o datos de nivel de procesamiento. Por ejemplo, la primera parte del nombre se refiere al nivel de producto, la segunda parte se refiere a la fecha en formato juliano, de día juliano, y la hora en que fue adquirido, que es en hora UTC, el número de órbita, el número de subórbita, el número de track, que sería algo así como el par, el cual estaba bajando, si lo llevamos al dominio de las imágenes. La versión de procesador, porque ha habido algunos reprocesos de estos productos, y la versión de archivo, porque hay distintos servidores o repositorios donde se pueden descargar estos datos. Este es uno de los tantos que distribuyen los datos de datos. Entonces, ¿cómo se ven un poco estas transectas que yo les mostraba de manera esquemática en una zona en particular? Se ven así. Realmente, entre estos, se supone que debería haber una equidistancia de 600 metros. Bueno, olvidemos que esta diapositiva que no es tan exacto eso, no sé, que son 600 metros de manera equidistante. Y entre cada uno de los puntitos hay o debería haber una distancia de 60 metros. ¿Por qué acá hay algunos puntos faltantes, no son continuas las líneas? Porque estos productos vienen con un flag o con una marca que indica si hubo degradación en la calidad de la medición o no. Entonces, solo lo que dice ahí pueden descartar los puntos que
por algún motivo tienen degradado la medición y no es una medición óptima. Bueno, esto es en el caso de Neuquén, en la zona de plantación de pino ponderosa, y acá se ve, están coloreados los puntos según la altura relativa, y se ve que por lo menos algo más o menos coherente de que cuando hay plantaciones de árboles hay alturas más altas. A la hora de ver cómo ajustan estos datos, es lo que les decía antes, que a mí me sorprendió ver la cantidad de bibliografía que hay de producción de cosas que se echan en un tiempo de edición tan corto. Realmente fue como medio, al hacer la revisión de esto, un poco como apabullante, porque no sabía bien qué ejemplos traje algunos ejemplos. Pero algo que caracteriza mucho a los estudios que hacen la evaluación de estos datos es que casi siempre la verdad de campo es algún relevamiento del líder aéreo a nivel aerotransportado, de un avión o de un dron. Que, bueno, a eso se le suele llamar, se lo suele agrupar con el acrónimo ALX, que es Aerial Laser Scanning. Entonces, todas estas métricas de los ejemplos que te voy a mostrar tanto para esto como lo otro, está hecho contra un modelo de elevación hecho con LIDAR. O sea, la verdad que se está usando en el campo es en sí un modelo también. Y eso me parece que es algo a destacar porque a mí me costó mucho encontrar, en realidad no encontré trabajos hechos a una escala más o menos regional, donde se hiciera un contraste con datos de inventario de campo, no con datos derivados de un relevamiento aéreo como un líder aerotransportado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un estudio que se hizo en distintos puntos de los Estados Unidos contra sectas de Jedi y donde había distintos tipos de coberturas boscosas. No es lo mismo el tipo de bosque que se puede encontrar acá al sur, en Florida, por ejemplo, que lo que se puede encontrar hacia el norte de Estados Unidos. Entonces, este estudio en particular estuvo bueno porque hizo la evaluación sobre distintos tipos de bosques muy heterogéneos. Acá se ve un gráfico de dispersión donde está en el eje vertical la altura estimada, la altura de la copa de los árboles estimada por Jedi, y la altura de este modelo Neon, que es un modelo de este tipo que yo les menciono. Bueno, en este estudio en particular tuvieron un error, una raíz del error cuadrático medio de 5 metros, con un R cuadrado de 0.82. En términos porcentuales, el RMC fue del 30%. Cuando se consideraron solamente adquisiciones nocturnas, desde ahí el estudio encontró que las métricas de error mejoraron bastante. Es decir, que no les dio lo mismo tomar todas las adquisiciones que solamente considerar las adquisiciones nocturnas del instrumento. Otro estudio que se hizo también parecido a ese fue en España, donde se compararon las mediciones de Jedi y sí se la diferencia según el tipo de árbol. Por un lado, estructuras de masas arbóreas más homogéneas, por ahí más correspondientes a bosques manejados, como el ejemplo que les traje yo, contra estructuras más heterogéneas, más densas, sin algún manejo. Y lo que se encontró, que es bastante esperable, es que las mediciones del Jedi en general dieron mejor en aquellos bosques que eran menos densos y correspondían a masas un poco más homogéneas. Otro estudio que me pareció muy interesante, que no fue tanto sobre Jedi, pero sí utilizó Jedi, fue un trabajo que llevó a cabo Silveira y otros autores, donde sí tomaron datos sitios de inventario forestal de Argentina y probaron la combinación de distintos productos entre ellos Jedi para ver cómo podían generar un modelo de alturas que predijera lo mejor posible la altura que se verdad de campo. Y sorprendentemente, los mejores resultados no fueron por Jedi, sino fueron por una combinación de datos de Sentinel-1 y Sentinel-2. No fue Jedi el producto que mejor pudo predecir la altura, sino una combinación de datos satelitales que no incluían a este instrumento. Los autores mismos, en la introducción, en el resumen, dicen que esperaban ver muy buenos resultados en Jedi y finalmente vieron mejores resultados con combinación de datos satelitales ya existentes de antes.
De todos modos, las métricas de error a mí me parecen, para lo que yo estoy acostumbrado a ver, el tipo de sensores con que vengo trabajando, me parecieron bastante buenos. Obviamente no fueron tan buenos como la figura 6, pero a mí me parecieron bastante aceptables. Y este trabajo de acá, a mí me parece interesante, no tanto por la evaluación de la calidad de las mediciones de JEDI, sino porque evalúa un tema que es la geolocalización. Los datos de JEDI tienen un problema de geolocalización que, según los algoritmos, digamos, según la documentación técnica y científica, el error de la geolocalización en una huella no debería ser de más o menos bien analizando. Pero en la realidad es que muchos trabajos mencionan que se han encontrado errores más grandes que eso. Entonces, lo que este trabajo hizo fue tomar mediciones de distintos tipos de coberturas, por ejemplo, zonas de coberturas muy homogéneas, zonas donde había cambios muy bruscos, digamos, por ejemplo, una zona así, claro, un bosque, inmediatamente se iba a una zona boscosa, zonas de borde, para ver qué pasaba si ellos introducían alguna perturbación en la posición, la huella de JEDI, y simulando con un simulador que usaron otro autor, simulando la curva de JEDI en esa posición desplazada, lo que hicieron fue medir la dispersión de mediciones de altura que daba ese JEDI simulado si había un error de geolocalización. Bueno, lo hicieron con varios puntos, para cada punto hicieron como 300 posiciones distintas y llegaron a la conclusión de que el problema de geolocalización en masas donde mucho bosque, mucha cobertura boscosa, digamos, esta perturbación implica moverse en una zona donde cambia mucho la altura, no va a traer mayores problemas. Si yo me muevo de acá para acá, por ejemplo, voy a seguir midiendo más o menos. El problema es en puntos como este, el 73, que está marcado acá, el gráfico de dispersión, que son puntos de borde, puntos de adyacencia, donde se cambia mucho el perfil de altura en la zona boscosa, en la zona no hay bosque. Y ahí, en esos casos, es donde hay que tener mucho cuidado, porque un error de geolocalización de esto puede estar diciendo cualquier cosa sobre el bosque que estamos mirando. O puede realmente no estar midiéndonos la altura de los árboles. Entonces, un poco teniendo en cuenta esos antecedentes, yo decidí hacer una pequeña evaluación con datos de inventario que yo tenía de una zona de Argentina. Los datos de inventario que yo usé para evaluar datos de GI de acá Argentina corresponden a este campo forestal que se llama Timbaúba, que está en el noroeste de Corrientes, cerca de la provincia de Misiones. Acá en amarillo se puede ver la transecta de GI que atravesaba ese campo y los puntitos o las huellas de GI obtenidas son estos rojos que tengo acá. De fondo tengo los límites de las parcelas forestales. Entonces, como para mostrar rápidamente cómo es esta plantación, este campo forestal, yo tenía datos de inventario de estos polígonos que tengo acá marcados, que están coloreados según el valor de altura promedio, y sí tenía para todos los polígonos el dato de edad. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que es un campo con edades y perfiles de elevación bastante pequeños. Yo tengo datos también de otros campos, pero que son bastante coetáneos, entonces no resultaba por ahí tan atractivo para evaluar los datos. Y vemos lo mismo de ahí, pero en los gráficos, estos gráficos simplemente describen los datos que vienen en este inventario. En el eje de las X he puesto la edad de la plantación, y en el eje de la Y la altura promedio por polígono o parcela. Más o menos esta curva que se da acá es lo que mostraría cualquier curva de índice teórico argentino en esta zona. Más o menos a los 12, 13 años un pino alcanza una altura más de 20 metros. Y este gráfico de acá es lo mismo de acá a la izquierda, solamente que acá está diferenciado por especie. En este campo tenemos tanto pino taeda como pino alito. Entonces lo que yo hice fue calcular por parcela forestal la media de las alturas que daba GI
y lo contrasté con la media del dato de inventario que tenemos el día anterior y obtuve estos datos de ajuste. Una raíz del error cuadrático medio de 4.43 metros con un R cuadrado de 0.5. Si ustedes miran el gráfico este de acá, digamos, se ve un ajuste bastante bueno, excepto por estos dos puntitos de acá. Entonces lo que yo intenté ver acá es qué pasaba con estos dos puntos, para intentar entender por qué habían dado tan mal cuando la gran mayoría de ediciones habían dado dentro de todo bien. Entonces comencé por analizar el punto que está más al norte, y lo que se ve ahí son gráficos que yo hice con la elevación absoluta medida por el instrumento y el mismo gráfico pero expresado en elevación relativa, en altura relativa. ¿Cómo se calcula la altura relativa? Se le resta a todos los valores la altura del pulso que corresponde a la elevación más baja, que es esto que está marcado acá en mano. Por eso acá tenemos valores positivos y más altos de elevación absoluta, y acá tenemos valores incluso que son negativos. O sea que en este punto yo estoy viendo valores de altura negativa, de altura relativa negativa. Perdón, la línea que mide el retorno más bajo es de rojo. La línea que mide acá, que está en color marrón, es la cota de elevación que da el cambio de metros, de elevación que está generado con otra fuente. Entonces yo me fui a medir cerca de ese punto, otro punto que estaba ahí, y vi que no pasaba lo mismo, no estaba este problema de que había alturas relativas negativas en los percentiles más bajos. En un primer momento pensé que esto de acá podía ser un problema de geolocalización, pero la realidad es que yo, para evitar ese problema de estos puntos, saqué todo lo que estuviera a 30 metros de los bordes de la página, para evitar justamente este problema. Entonces realmente no me quedó muy claro por qué en ediciones que estaban relativamente cerca de la misma fecha, uno me estaba midiendo algo que era cualquier cosa y el otro me estaba midiendo algo que tenía bastante concordancia con los datos de inventario de campo. De hecho, estas alturas relativas se corresponden con un rodal de esta edad. Este rodal de acá tiene 13 años de edad y la altura que está dando es bastante coherente. Entonces me fui, dejé sin suspenso, me fui a analizar el que estaba más al sur, que es este de acá, y vi de nuevo el mismo problema, alturas relativas para los percentiles más bajos, negativas. Entonces, lo que hice en el caso de este fue comparar con una pasada de una fecha anterior, de una fecha de unos meses antes, unos 3 meses antes a esa fecha de ahí, y lo que se vio es que tenía una medición bastante consistente con el dato de inventario. Y yo sé que esta zona no fue raleada, no se hizo para la raza, no se incendió, o sea que no puede haber ocurrido que le haya pasado algo por el cual haya disminuido realmente la necesariamente esto debería dar parecido a esto de acá. Entonces, hablando con la gente de la empresa, me comentaron lo siguiente, que si bien ese campo forestal no sufrió los incendios del año pasado, sí hubo focos de incendio y también hubo mucha nubosidad en fechas cercanas a la medición de esta pasada de llegada. Lo que se da acá es una imagen Sentinel-2, un valor natural, del día anterior a la medición de Jedi. Jedi midió ese día, un 24 de enero, a las 5:46 UTC, o sea, la noche nuestra, o sea, la madrugada, y esta imagen Sentinel es del día anterior, más o menos cerca del mediodía. Si vamos a un poco más del contexto de lo que estaba pasando, había incendios en esas fechas en Corrientes, pero los incendios no estaban afectando particularmente. ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasó entre esta hora y la hora que se tiró el GI con el tema del viento. No pude recabar información sobre si el viento podría haber llegado el humo a esta zona del campo. ¿Por qué es importante lo del humo? Porque el humo puede provocar este tipo de comportamientos extremos.
Y esto podría explicar por qué en la fecha anterior se veía una medición bastante consistente y en la fecha en análisis no, se veía cualquier cosa. ¿Por qué también yo lo atribuyo que puede ser por el humo? Porque el humo no se esparce como una manera homogénea, entonces puede ser que está afectando ciertas partes del campo al momento de la medición y que estas partes del campo estén libres de humo y no hayan tenido problemas. Por eso es que el primer punto de todos los que les mostré, a pesar de que estaban muy cerca y eran de la misma hora, del mismo día, uno medía cualquier cosa y el otro medía algo bastante coherente. Entonces, obviamente, acá lo que puse en la figura de la derecha fue las mismas métricas eliminando esos puntos. Está buenísimo, daba mucho mejor. Obvio que si eliminamos los datos, va a dar muy bien, pero yo ahí me puse a analizar los datos con la gente. Y la realidad es que creo que trabajos, digamos, que utilicen estos datos más a nivel regional, se van a poner a ver. Entonces es más probable que nos encontremos con no uno o dos, sino varios de estos casos. De datos donde la señal, a pesar de que no tiene ninguna advertencia por parte de la medición, que no hay degradación, que no hay problema de degradación, estaba todo bien, contiene como una nube poco densa, o el humo pueden afectar a la señal de estas mediciones y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, un poco para ir cerrando, la breve revisión que he hecho me permite decir que con GDI podemos medir alturas a una escala regional o una escala más local, como lo hice yo acá, con niveles de precisión aceptables. Aceptable que por ahí para un forestal que hace inevitable con dron en su día a día, estos niveles de error no van a ser aceptables. Por ahí para alguien que quiera hacer un estudio más regional o alguien que quiera hacer un estudio comparativo porque viene trabajando con ópticos, con radar o con estas fuentes, como en otros datasets de elevación, estas métricas de error son bastante buenas. Ahora bien, cuando nosotros vamos a tomar transectas de llegar, los datos satelitales, hay que prestar mucha atención a las condiciones meteorológicas, tanto la nubosidad como cualquier otro evento como el incendio, no solamente el incendio en sí, sino el humo, que puedan afectar a las condiciones atmosféricas, y también prestar mucha atención a la calidad de la geolocalización. Hice el trabajo hice el análisis de la geolocalización, me pareció muy bueno, porque realmente puedo cuantificar qué tanta variabilidad me mete en las mediciones de altura el hecho de que haya un error en la localización de la web. Y como para finalizar, algunas cosas que se pueden hacer para tratar de limpiar un poco el dataset de datos es, primero, para evitar el tema de las geolocalizaciones, problemas de borde, hacer como una especie de buffer o instancia prudencial a partir de los límites de las zonas que queremos estudiar, por ejemplo, en el caso de las parcelas forestales, para excluir los puntos que están por afuera. Eliminar todos los puntos que en el Quality Flag, este marcador de calidad, diga 0, ya sabemos que esos puntos no van a tener una medición confiable. Eliminar cualquier punto con mediciones de altura que supere el máximo, no el mínimo, sino el máximo de referencia, ya que esos puntos pueden ser posibles aulables. Yo no diría del mínimo, porque si hay algo que mide por debajo del mínimo, puede ser de día probabilidad más parecida a las que vimos en el campo forestal de Corrientes. Y también otra prueba que yo no le hice acá es eliminar puntos donde el porcentaje de cobertura por copa de árboles del canopy cover, que es uno de los parámetros que se calcula, sea menor del 70%. Bueno, estos consejos no los inventé yo, sino están sacados de este artículo que está